Nuestro tema del día de hoy, como inicio a nuestra clase, pues sería el tema de álgebra. Primero definamos qué es álgebra. El álgebra es la rama de la matemática que trata las cantidades de manera general. Es decir, que desconociendo el valor que puede asumir alguna magnitud o alguna cantidad, pues nosotros vamos a generalizarla. El álgebra va a servir más adelante para precisamente generalizar dicha alguna expresión. Por ejemplo, ustedes trabajarán en algún momento determinado el- la rama de la física y ahí física utiliza mucha generalización que lo da el álgebra, ¿sí? Bueno, pero en el caso para hablar directamente de este área, ¿sí? Es importante primero tener claro que es una expresión algebraica, ¿sí? Se conoce así, o sea, expresión algebraica, a la combinación de números que las vamos a denominar constantes, literales, o sea, letras, ¿verdad? Que van a tener el nombre de variables, ¿sí? Y que estas representan cantidades, ¿sí? Mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potencia, etcétera. Aquí hay algo importante y es algo que estamos considerando, ¿sí? El signo. El signo es importante, ¿sí? Entonces, no vamos a escribir signo acá porque definitivamente aparece en este concepto de suma y de resta. Tomando en cuenta entonces de que, de acuerdo a lo que trabajaron el año anterior, operaciones de aritmética, la suma y la resta pues son dos operaciones inversas entre sí. En el caso de la resta va a hacer lo que hace la suma y da el resultado en cuanto al signo, ¿sí? Pero analicemos paso a paso estas circunstancias. Dice que una expresión algebraica es una combinación, o sea que yo voy a unir números literales y un signo, ¿sí? En este caso el signo lo da la suma o la resta o alguna operación entre sí y esas mismas expresiones se van a servir para indicar multiplicaciones, divisiones, potencias y alguna otra propiedad. Veamos acá algunos ejemplos, ¿sí? Yo voy a colocar una expresión algebraica, es esta entonces, miren, menos 3x, ¿verdad? Al cuadrado. Muy bien, aquí yo veo una expresión algebraica, ¿sí? En primer lugar, observo lo que es la operación, en este caso el signo, o sea, una resta, ¿sí? Ahí tenemos lo que es el signo, ¿sí? Tenemos un signo, tenemos el número que conozco, en este caso sería el coeficiente, ¿sí? O sea, las constantes, coeficientes o constantes. Veo las letras, que en este caso pues vienen siendo los literales, ¿sí? O alguna operación, dice potenciación. Aquí yo veo entonces un exponente. Entonces tenemos la combinación de cuatro elementos. La operación, en este caso una suma, o sea, el signo. Tenemos un número conocido, tenemos un literal y tenemos un exponente. De la mano de esto, entonces, podemos nosotros considerar los siguientes ejemplos. Observemos esta expresión algebraica. Es una operación entre varios términos algebraicos. En este caso, clasifiquemos. ¿Quiénes serían las constantes? Las constantes acá, pues sería 3, ¿verdad? Aquí está, miren, sería 3, 2 y menos 3. Ahí está, miren. Esas serían las constantes. Aquí las constantes se van a tomar con el signo que tengan, ¿sí? Entonces es menos 3, 3 y 2. Entonces escribo 2, 3 y menos 3. En el caso de las variables, pues son las letras que encuentro. ¿Qué letras encuentro acá? Encuentro A y encuentro B. Entonces sería A y B, las letras. Del mismo caso sucede para el siguiente ejemplo, ¿sí? Veamos acá.
Estos signos de paréntesis que ustedes observan acá se refiere entonces a una multiplicación. Quiere decir que estoy multiplicando dos términos algebraicos, dos expresiones algebraicas. Veamos quiénes son las constantes. En caso de las constantes, tal vez lo que ustedes verán es que hay números y eso es algo que no tienen que confundir, porque bien pueden decir que las constantes es 5, 4, 4 y 2. Voy a entender que ustedes van a considerar esos números también, lo cual no está mal, pero esos números van a ocupar otra posición. En este caso, las constantes, ¿quiénes son los números más grandes que veo acá? Sería 5 y menos 4. Entonces las constantes serían 5 y menos 4. En el caso de las variables, pues son las letras que observo, ¿sí? En este caso sería z. Y los exponentes, aquí viene la otra parte. Estos números más pequeños sí son cantidades que conozco, pero ocupa otra posición. Los exponentes, en este caso los exponentes, la primera es 2 y la siguiente es 4. Entonces tengo acá 2 y 4. De esa manera entonces voy a ir diferenciando constantes de variables y de exponentes en una expresión algebraica. Seguidamente entonces vamos a observar la diferencia o vamos a observar pues que es un término algebraico. Expresiones algebraicas son estas, ¿ven? Pero luego yo puedo obtener un solo término algebraico, ¿sí? Y aquí dice, un término algebraico, pues es un sumando, ¿sí? O sea que puedo tener varias expresiones algebraicas, de una expresión algebraica, y representa una cantidad. Quiere decir que todo este valor va a representar una cantidad, pero en modo algebraico, ¿sí? A todo término algebraico se le denomina monomio y consta de coeficiente, base y exponente. Ahora bien, dentro de los términos algebraicos vamos a encontrar sumandos. Cuando digo sumandos, podemos tener esta operación 3 más 2 y más 1. Ese es un sumando porque tengo la suma de varios términos. Lo mismo va a suceder para el caso de expresiones algebraicas. Vamos a empezar a clasificar la más simple de todas. El primer grupo de términos algebraicos se denomina monomio. Monomio viene de la palabra mono, que significa uno, o sea, un solo término. Quiere decir que esta expresión es un monomio, porque consta de un solo término algebraico, ¿sí? Más adelante vamos a trabajar con polinomios, o sea, muchos. Y cuando digo muchos, este va a ser uno de ellos. Miren, tengo tres, mientras acá solo tengo uno. Entonces, este es un monomio y este va a ser un polinomio. Para el caso de los monomios dice que tiene coeficiente, base y exponentes. Y para esto, pues aquí observemos los siguientes ejemplos, ¿sí? Muy bien, aquí vamos a clasificar el coeficiente. Vamos a tener la base, ¿sí? Y vamos a tener el exponente, ya que esos son los elementos principales de cada expresión. Por ejemplo, la primera, ¿sí? El coeficiente, ya saben, es el número que conozco, entonces aquí es menos 8. En el caso de la base, sería la cantidad y, ¿sí? Ahora bien, aquí habrá que considerar una diferencia. La diferencia es que en el caso de menos 8 viene siendo el coeficiente, pero vean el exponente, ¿sí? El exponente aquí es 3. Entonces, ¿a quién afecta 3? Únicamente a y. Por eso es que la base del exponente es y. Y definitivamente el exponente es 3. Y ahí están los elementos que conforman un monomio. Veamos el siguiente caso. Si la siguiente expresión pues sería un tercio. El coeficiente sería un tercio. La base acá, mucho ojo, la base ahí habrá que considerarlo de esta manera.
Les decía, en el caso de la base, mucho ojo, aquí el exponente es x. O sea que hay dos bases. ¿Ven? Estaría m y m. Entonces esta expresión tiene dos bases. Y el exponente, que en este caso sería x. Bueno, ahora veamos el siguiente ejemplo. Aquí, observemos lo siguiente. Miren, todo este grupo está encerrado en paréntesis. De manera entonces que todo vendría siendo la base del exponente menos 2. Si estuviera sin paréntesis, entonces sería solamente para uno. Y la otra cantidad, pues, corresponde a una diferente de 1. Pero en este caso, menos 2 afecta a todo el paréntesis. Entonces aquí el coeficiente será menos 3 cuartos. Bueno, y la base, ¿sí? Dijimos que menos 2 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Quiere decir que la base sería 2x más 1. Para entender entonces que el exponente sería menos 2. Y es así entonces como podemos clasificar los diferentes elementos presentes en un monomio.